Buenas, buenas. Bienvenidos a Matemática Financiera 120. Sí, 120. Y como siempre y de costumbre, les vengo a maltraer un lindo problema. En este caso, a diferencia de los últimos videos que estábamos viendo, ejercicios de capitalización compuesta y descuento comercial y combinados, volvemos al tema de rentas. Sí, volvemos al tema de rentas. En este caso, esta vez le toca el problema número uno de esta guía de ejercicios. Ahí dice rentas, ejercicios. Bueno, el número uno. Si leen el número uno, también pueden leer el dos también si quieren, pero vamos a hacer el uno. La idea es procesar. Un problema corto, pero este tipo de problema es un problema corto, no significa que sea ni difícil ni fácil, pero es extenso, un poco extenso en las cuentas. Bueno, convengamos de que lo que alarga un poco son las líneas de tiempo, pero después el problema en sí, ya lo van a ver, es muy razonable. Lo importante es que se entienda más allá de su extensión. Yo muchas veces lo extiendo para ir explicando y repasando todos los conceptos que ya hemos visto, claro. Bueno, pero bueno, acá tenemos el problema número uno que vamos a pasar a leer. Vamos a pasar a leer detenidamente, porque el tema es detenidamente leerlo, después releerlo, procesarlo, interpretarlo y esquematizarlo sobre líneas de tiempo que me van a ayudar a sintetizar lo dicho y a comprender cuál es el procedimiento financiero a seguir, ¿no? A pesar que después, bueno, todo deriva en una cuenta, en una fórmula, pero la idea es saber interpretar, ¿no? Todo a través del tiempo, todo lo que va sucediendo. Bueno, tema de renta lo hemos visto muchas veces, digamos, hemos visto en las primeras clases de renta todos los argumentos teóricos que hablan sobre el tema y después en añadidura toda una serie de ejercicios o problemas que tengan que ver con el tema. También hemos visto de imposición, que es otro tipo de renta. Pero bueno, en fin, acá vengo a traer un problemita que dice así. En una renta de 30 pagos anuales vencidos de $3.000, valuado al 5% efectivo anual, cambia la tasa al pagarse la octava cuota. Se quiere saber de cuánto será la nueva cuota aplicable si la tasa efectiva aumenta al 7% anual. Se quiere saber de cuánto será la nueva cuota aplicable si la tasa efectiva aumenta al 7% anual. El resultado dio claramente 3.570. A mí me dio 3.570,03, o sea, bien, perfecto, con una centésima de error, pero bien, da ese valor. Ahora vamos a verlo. O sea, si ustedes quieren detener el video, la pantalla, ¡puc! Es hora de hacerlo. Yo los invito a que detengan la pantalla y lo traten de procesar, de hacerlos ustedes y después cotejar con lo que yo hice. Y si no tienen idea o se dan por vencidos, pueden seguir el video y ver el desarrollo. Yo diría que lo primero es lo mejor, ¿no? Es decir, si uno ya sabe el tema. Y si no, bueno, obviamente si uno se traba, va a consultar en el video cómo se realiza el problema. Vamos a releer porque el tema es muchas veces uno se pierde en la lectura. Bueno, no es muy largo el problema, no tiene mucha gramática que digamos, son 3 renglones simplemente, pero en esos 3 renglones se dice está toda la data como para poder hacerlo. En una renta de 30 pagos anuales vencido de $3.000, valuado al 5% anual. Ese es el primer párrafo. Y uno cuando trata de interpretarlo va leyendo párrafo por párrafo. Tenemos una renta de 30 pagos anuales vencidos de $3.000. Las cuotas son de $3.000, valuada al 5% efectivo anual. Después seguimos leyendo que cambia la cuota, cambia la tasa al pagarse la octava cuota, bla, bla, bla. Pero primero interpretemos el primer renglón, que está diciendo bastante. Renta de 30 anualidades de pagos anuales, de cuotas anuales de $3.000.
con una tasa de financiación, la tasa de interés, exactamente del 5% efectivo anual. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué es una renta? Sabemos lo que es un pago de una cuota y sabemos que es una tasa de interés. Pero, ¿qué significa una renta en sí? Porque el problema no dice qué tipo de renta. Bueno, en principio uno debería ya saberlo, porque la teoría saber lo que es realmente una renta. Renta, hemos visto en el canal qué significa. Renta siempre uno lo asocia en la vida real como una ganancia, como algo que a favor de uno, pero no siempre es a favor de uno. Es una suma de dinero, ¿no? Que mensualmente, trimestralmente, semestralmente, así, periódicamente, en este caso anualmente, voy cobrando. En este caso voy pagando, no voy cobrando, voy pagando. Una vez se cobra y otra vez se paga. Y en este caso esta renta hay que pagar. Cuando se trata de una renta como en esta, que es una renta temporaria porque son 30 pagos, más de 30 pagos no hay. Porque si el número de cuotas es indefinido, la renta sería ilimitada en tiempo, o sea, sería una renta perpetua. Pero acá me está diciendo tácitamente que la renta se paga en 30 cuotas anuales, de 3.000 pesos cada uno. Ahora, ok, estoy pagando cuotas. Si estoy pagando cuotas para cancelar ¿qué? Y para cancelar una deuda, porque uno no va a pagar cuotas en un banco porque le resulta maravilloso, no. Uno está pagando cuotas, ¿no? En este caso anualmente, por el hecho de amortizar o cancelar una deuda. Una deuda que sería financieramente un préstamo. O sea que uno en la vida real pidió un préstamo bajo una cierta financiación de pago en 30 cuotas con una tasa de interés efectivo anual del 5%, que eso me lo impone el banco al día de que yo voy, obviamente, a ir cancelando cuota a cuota vencida ese préstamo. Vencida porque se paga al final de cada año, al final de cada periodo. Y adelantada sería la diferencia cuando se paga al principio de cada periodo, en este caso, al principio de cada año. Acá se paga al final de cada año, por eso es vencida la cuota. Pero más allá de eso, yo tengo que cancelar una deuda. Y si cancelo una deuda significa que pedí un préstamo. En este caso, por ejemplo, una entidad bancaria. ¿Eh? Un banco. Y obviamente tengo que cancelar la deuda, la tengo que pagar. Obviamente que voy a tener que pagar el préstamo con los intereses que devenga el banco, con los intereses que me va a cobrar el banco, porque el banco no me va a dar un préstamo y sin financiación de intereses. No, me va a financiar intereses, me va a cobrar intereses. O sea, voy a tener que pagar lo que me prestó más intereses. Porque si no, ¿cuál es el sentido de que el banco me preste plata? No me va a hacer el favor, no es como entre familiares, bueno, che, te presto, no sé, 50.000 dólares y después me lo devolvé y le devolvé 50.000 dólares. No, el banco si te presta 50.000 dólares vas a tener que pagar 50.000 dólares más los intereses porque financieramente se mueve el mundo de esta forma, bajo un interés. Si no hay interés, no hay finanzas. Si no hay finanzas, el mundo no es financiero. Y volvemos a la época del siglo XIII de Santo Tomás de Aquino, que veía, la Iglesia Católica en su época, lo veía del tipo de préstamo con interés y lo veía algo pecaminoso, algo, algo impío. Pero hoy en día eso que me miraba mal, quizás la Iglesia Católica, hoy en día se mira bien. Hoy en día una financiación, un préstamo, corren intereses. ¿Intereses por qué? Porque el banco me está facilitando un dinero que yo puedo usar y que de alguna manera en ese tiempo que yo uso ese dinero no lo dispone el banco para otras transacciones. Entonces me tiene que cobrar un interés a la hora de
pagar las cuotas. O sea, por cada cuota que pago anualmente, el banco me cobra un interés. Pago la segunda cuota, me cobra otro interés. Pago una tercera cuota, me cobra otro interés. Y así sucesivamente hasta pagar las 30 cuotas. Se supone que yo pagué 30 cuotas de 3.000 pesos, más los intereses que devenga el banco, o más bien menos los intereses que me va a devengar, que me va a cobrar el banco a su favor. Eso significa lo que estaba pasando en la vida real. Por eso el problema, acá no dice qué tipo de renta es. Acá no dice qué tipo de renta es. Pero uno tiene que saber interpretar las cosas. Ese es el tema. Hice un interrupt porque surgió un problema. Ya volví, ya lo solucioné. Disculpen, estaba hablando de esto de la renta y me cortaron la inspiración, ciertas cosas, pero volvamos al tema, ¿no? Estoy pagando cuotas, y obviamente con un cierto recargo de intereses que obviamente me va a cobrar el banco a la hora de ofrecerme este servicio de utilizar el dinero. Mientras tanto, el banco no tiene ese dinero y por ende me va a cobrar por ese tiempo en el cual el banco no dispone de ese dinero una cierta tasa de interés. Ok, a eso se refiere la financiación. Y el mundo se mueve de esta forma. Bueno, volviendo al problema. Este tipo de renta es sinónimo de un préstamo, de una deuda, de un dinero que yo devolveré en 30 años, porque son 30 pagos anuales. 30 años, bueno, lógicamente es una cifra considerable, ¿no? Por ejemplo, puede ser la compra de un departamento, de una casa, no sé, raro que sea de un coche, pero bueno. La cuestión es que es una cifra potentosa y como es potentosa lo tengo que ir pagando gradualmente a través de cuotas. Pero el banco me cobra intereses. Esto es interpretar un problema. ¿Por qué no es el problema leerlo así, ya está, aplicamos toda una fórmula? No, tampoco es cuestión de aplicar una fórmula. Esto es procesar todo este problema a través de una línea de tiempo en forma ordenada, escalonada y poder ver y poder procesar esa fórmula y encontrarme con esa fórmula. Porque si uno cree que con una fórmula del machete me va a salir este problema, están equivocados. Y en este problema, esas fórmulas que tienen no van a servir. Inténtenlo hacer con una fórmula de un libro. Las fórmulas que están en el libro no significa que estén mal, sirven, pero son generales. Son generales, son el arquetipo como para poder procesar a futuro problemas que son más complicados, como en este caso, porque este problema me dice que a la octava cuota me cambia la tasa y me cambia la tasa de interés a un 7% anual. Entonces, esa fórmula que tengo escondida entre los cuadernos, en un machete, me va a servir, entre comillas, un poco, pero no del todo. Por eso, de alguna forma, deberé, a través de la línea de tiempo, ordenar el problema, poner los datos correspondientes y procesar yo la obtención de una fórmula que esa fórmula va a ser la que me va a servir para encontrar la solución del problema. La única fórmula, como hemos visto en otros videos, para realmente hacer todo tipo de problemas de rentas y de imposición, la única fórmula que hay que tener en cuenta es la fórmula de la serie geométrica. Esa es la fórmula que hay que tener en la frente, en la mano, en la cabeza, al día del examen. Porque si uno tiene esa fórmula en la cabeza, ya está. No hace falta meterse ningún machete de nada. Es esa fórmula y punto. Y con la línea de tiempo, procesar, poner todos los datos, procesar la suma que corresponde a la renta y esa suma va a terminar siendo una serie geométrica. Y con la fórmula de la serie geométrica, punto final. Se deduce, se hace todo el cálculo y se llega a la solución. Bueno, acá dice que en la octava cuota cambia la tasa de interés a un 7% anual. Entonces me pide el problema
¿cuánto sería el valor de la nueva cuota aplicable a esa nueva tasa? La cuota anterior era de $3.000, pero ahora la tasa de interés me cambió a partir, una vez que se pagó la octava cuota, me cambió al 7% y entre la cuota 9 y la cuota 30 la tasa de interés cambió a 7%, de 5 a 7%. Entonces, este es un típico problema de que periódicamente no solamente me va a cambiar la tasa de interés, sino también me va a cambiar el valor de la cuota que tengo que abonar. Y justamente lo tengo que procesar a través de una línea de tiempo y usar la serie geométrica y procesar yo la fórmula. Porque esa fórmula que está en el libro no me va a servir del todo. No. Este es el error que cometen muchos alumnos económicos. Creen que con una fórmula que tienen ahí en un papelito hacen todo. No. Si el profesor te cambia las cuotas o la tasa de interés como acá, vamos a ver si te sirve. No te va a servir. No. Entonces, vamos a procesar el ejercicio como lo hicimos en otros problemas. Vamos a esquematizar el mismo con todos los datos, meter toda la información en la línea de tiempo y ahí, a partir de esas sumas que yo genero, que no van a ser otra cosa que los valores actuales, el valor actual de la renta, voy a llegar a esa suma que es una serie geométrica, una típica serie geométrica, de ahí ya deduzco cómo calcular. Punto. Es eso. No hay mucha vuelta de rosca, no hay ninguna magia acá. Es simplemente razonar. Pero sí entender los conceptos de la vida real de lo que es una renta. Acá es un préstamo. ¿Por qué? Porque tengo que cancelar, amortizar una deuda, que es un préstamo que yo pedí a un banco y bueno, tiene que devolver ese dinero más un cierto interés, porque no me lo hacen gratis. Entonces, hablando de valor actual de la renta, hablando de valor actual de la renta, el valor actual de una renta es el valor hoy. El valor en la época de inicio de la operación. Y el valor hoy no es otra cosa que el valor total del préstamo pedido al banco. Y ese dinero es el que tendré que devolver financiadamente en 30 cuotas anuales en este problema, cada cuota de $3.000 y cada vez que yo pago, el banco me retiene un interés del 5% efectivo anual. Pero este aquí, que el problema dice que una vez que se paga la octava cuota de 3.000 pesos, a partir de la novena, ya la tasa de interés cambió de un 5 a un 7%, cambió un 7%. Y esa cuota que voy a pagar del noveno año hasta el 30º año, que es el año 30, va a ser una cuota que no conozco y ese es el valor que me están pidiendo, ese valor de esa cuota entre el noveno año y el año 30, que no es otra cosa que el resultado final, como acá aparece la respuesta, 3.570 pesos. Obviamente que es mayor que el valor de la renta de la cuota inicial. Ahora vamos a ver por qué es mayor, porque también se puede entender por qué de 3.000 pasó a 3.570, por qué aumentó el valor de la cuota. Hay una explicación de por qué. Sin hacer ninguna cuenta, cualquier financista me tiene que responder sin hacer ninguna cuenta de por qué cambió de $3.000 a $3.570 la cuota. ¿Por qué? Cualquier financista avesado me tiene que decir por qué. No hace falta fórmula ni nada por el estilo. Ahora lo vamos a hacer el problema, yo ya lo hice y vamos a ver el por qué. Hay una explicación matemática pero también intuitiva a través de lo matemático. Cambió de un 5% anual a un 7% anual. Ya eso me está diciendo todo. Si cambió a un 7% anual, con un régimen de cuota de $3.000 voy a tener que pagar más cuotas. Pero ¿qué pasa? Si aumenta la tasa de interés, pero yo equitativamente o proporcionalmente aumento la cuota, voy a tener que pagar menos cuotas que las previstas con $3.000.
Entonces, ahí está la explicación financiera del por qué la cuota es mayor, o sea, de 3.570 frente a la anterior cuota que era de $3.000. Porque al ser mayor la tasa de interés, compenso con pagar una mayor cuota con el objetivo de pagar menos cantidad de cuotas y poder llegar a los 30 años a cancelar toda la deuda. Bueno, esa sería la explicación financiera que tiene su trasfondo matemático y ahora lo vamos a ver matemáticamente el por qué. Obviamente que lo que estoy diciendo financieramente aumenta el valor de la cuota frente a los $3.000 que yo pagaba en las cuotas con 5% anual. Es obvio, o sea, aumenta la tasa de interés, si yo aumento la tasa de interés y la cuota sigue siendo de 3.000, voy a extender la cantidad de cuotas, va a ser más de 30 cuotas, seguramente va a ser más de 30 cuotas. Pero ¿qué pasa? Si me aumenta la tasa de interés, pero yo aumento el valor de la cuota que pago, compensa ese aumento de tasa de interés y por lo tanto, al compensar, voy a terminar pagando 30 cuotas anuales. ¿Por qué? Porque estoy pagando una cuota mayor. Porque si me quedo con una cuota de 3.000, me aumenta la tasa de interés, voy a tener que aumentar el número de cuotas y va a sobrepasar las 30 cuotas. Va a ser mayor la cantidad de cuotas, va a ser mayor de 30 la cantidad de cuotas que tendré que pagar. Pero ¿qué pasa? Me aumenta la tasa de interés, pero yo aumento el valor de la cuota proporcionalmente en forma, perdón, el exabrupto, seguramente esa equidad, esa compensación, ¿no? De que si me aumentan la tasa de interés y aumento la cuota, hace de que el número de cuotas se mantenga constante en 30 cuotas anuales. Esa es la explicación financiera y simple, pero también se puede explicar eso matemáticamente como lo vamos a ver. Bueno, me detuve un rato, pero la idea es entender los conceptos, los argumentos, qué es lo que está pasando en la vida real. Supónganse que ustedes sacan un préstamo, bueno, esto es lo que sucede. Esto es lo que está sucediendo en la vida real, porque es un problema, sí, tengo que dar un examen, pero uno no se puede robotizar la cabeza, tiene que explicar los conceptos, tiene que meterse, ¿no? Con los pantalones bien puestos, entrando al banco y sacando un préstamo y enfrentarme con la vida financiera. La vida financiera es esto que estoy comentando en este problema. Ahora sí lo vamos a procesar, pero si uno no entiende lo que está haciendo, no vale ni la pena hacerlo. Bueno, acá está. Entonces, si uno vuelve a leerlo, yo sé que la renta es un valor fijo, o sea, un valor hoy, un valor actual hoy, que es el valor del préstamo que yo tengo que cancelar, ¿no? Ese valor, por más que me haya cambiado la tasa de interés, bueno, no importa, sigue siendo la misma deuda de siempre, porque esa deuda la contraigo hoy al sacar el préstamo. Y ese préstamo es un valor fijo, no aumenta. Me dan $50.000, son $50.000, no va a cambiar. Si me dan $60.000, va a ser $60.000, tampoco va a cambiar. Lo que sí voy a tener que ir pagando anualmente con un régimen de cuotas, con una cierta tasa de interés, y bueno, ahí el banco me va a devengar por cada pago un interés. Pero el valor de la deuda, el valor del préstamo sigue siendo el mismo. Y ese valor de la deuda que sigue siendo el mismo no es otra cosa que el valor actual. ¿Cómo saco el valor actual de este préstamo? Fácil. Acá lo está diciendo. Una renta de 30 pagos mensuales vencidos con cuotas de $3.000, valor del 5% efectivo anual. Y este primer renglón me va a poder dar, como vamos a ver ahora, el cálculo del valor actual del valor del préstamo que yo saqué en un banco y que tengo que devolver. O sea que el valor actual al valor hoy, lo entré al banco, no es otra cosa que el valor del préstamo, de la guita que el banco me prestó. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. A ver, compartiendo pantalla. Acá está el problema resuelto. Acá está el nuevo enunciado, puño y letra. Todo lo que está escrito acá, si se detiene la pantalla, detiene el video, es todo lo que expliqué recién, no voy a volver. Así que es una síntesis del paseo financiero que hicimos del problema. No lo voy a volver a repetir, acá está todo. Lo que sí, vamos a ir al procesamiento del problema, porque ya lo comentamos y lo procesamos.
La idea es encontrarnos, como ven acá en la línea de tiempo acá abajo, es procesarlo a través de una línea de tiempo. La línea de tiempo está graduada en una escala que son años, que tiene que ver con las anualidades, de las pago de las cuotas anuales. 0 año es hoy, época de inicio de la operación. 1 año, 2 años, 3 años, así punto suspensivo, año 29, año 30, que es el último año, claro, de la renta. Se supone que las cuotas son vencidas porque obviamente voy pagando al final de cada año. Porque si yo voy pagando al principio de cada año, la cuota es adelantada. Acá voy pagando al final de cada año. Este es el primer periodo del primer año, pago al final del primer año. Este es un segundo periodo, que es un segundo año, pago al final del segundo año. Y así sucesivamente hasta finalizar. Siempre pago al final de cada año. Por eso se dice vencida. Bueno, ¿qué debo hacer? Es esto. Pago una cuota C de 3.000 pesos al final del primer año, pago una cuota anual de 3.000 pesos al final del segundo año y así sucesivamente hasta el final del año 30. Listo. Ahora, para encontrarme yo con el valor actual, que es el valor del préstamo que me otorgó el banco, debo actualizar estos valores de cuotas que están acá. O sea, la primera cuota que pagó vencida al final del primer año, si la actualizo, actualizo al día de hoy. Ese valor que yo estoy pagando al día de hoy, por esto estas flechas están retrotraídas hacia la izquierda, no va a ser otra cosa que C dividido 1 más I sub 1 elevado a la 1. I sub 1 va a ser el 5% anual, que sería, el índice sería 5 sobre 100, 0,05. Este es el valor actual de esta primer cuota que aboné al final del primer año. C dividido 1 más la tasa de interés, que es 0,05 elevado a la 1. C es 3.000, ¿no? Acá están los datos. Acá está. Y la tasa de interés es 0,05. Bueno. Se supone que si hago C menos C dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 1, esa diferencia es el primer interés que me cobra el banco al final del primer periodo. Y así sucesivamente. Al final del segundo periodo, del segundo año, pago C, 3.000 dólares. Pero al día de hoy, esos 3.000 dólares, con la flecha retrotraída hacia la izquierda, actualizo esa cuota y al actualizarla, esa cuota al día de hoy sería C dividido 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. El banco me va a devengar en ese segundo periodo también un interés que va a ser C menos C dividido 1 más la tasa de interés al cuadrado, más el interés que me devengo al final del primer año, que es C menos C dividido 1 más la tasa de interés. Si yo sumo los dos intereses, me da el interés total que devengo al banco, que cobra el banco en los 2 primeros años. Y así sucesivamente en forma inductiva hasta el año 30. Se supone si hago esa suma de esos intereses que me cobra el banco, me va a dar el interés total del banco, el interés total que me cobra el banco por la operación y que terminé de pagar al final del año 30. Bueno, la cuestión que a mí lo que me interesa no es el interés, porque el interés no me lo pregunta el problema, me interesa el valor actual, que sería la suma de todas estas actualizaciones. La suma de todas estas actualizaciones no es otra cosa que el valor actual del préstamo, de la deuda, de la guita que me dio el banco financiadamente y que tengo que devolver con una cierta tasa de interés. O sea que el valor del préstamo es la suma de todas estas actualizaciones de cuotas. La suma de todas estas actualizaciones de cuotas es el valor del préstamo que me otorgó el banco y que debo devolver con cierta tasa de interés o con cierto interés. Bueno, muy bien. Es hora de pasar a la segunda hoja, porque uno se detiene acá porque está esquematizado, sintetizado todo el proceso del problema. Yo con esta línea de tiempo y con todas estas flechas retrotraídas a la izquierda, actualizo todos esos valores de las cuotas, sumo todas estas actualizaciones y me queda la actualización total, que no es otra cosa que el valor actual generado por la suma esa, que no es otra cosa que el préstamo otorgado por el banco. Bueno, vamos a la segunda hoja. Yo tengo que enfrentarme con esa suma. Y esa suma es una suma que hemos visto en muchos videos. Acá está la suma de todos esos términos, del año 30. Lo que hay que hacer ahora es álgebra.
Viva el álgebra y el análisis matemático. Aquel que dijo, ¿para qué quiero cursar álgebra? ¿Para qué quiero cursar análisis? Bueno, acá está la prueba. Si no cursaste bien álgebra y análisis, esto no lo podés hacer. ¿Qué hay que hacer de esta suma? Tengo que sacar factor común C dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Saco esto factor común algebraicamente, que sería como la propiedad distributiva al revés. Saco factor común esto y acá dentro del corchete me queda 1 más 1 sobre la tasa de interés a la 1, punto suspensivo, piripipi. 1 más la tasa de interés elevado a la 28, 1 dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 29. Se supone que esta es la propiedad distributiva al revés, porque si este factor común lo vuelvo a multiplicar acá adentro por propiedad distributiva, recupero la expresión anterior. Y eso es una prueba que hay que hacer para ver si saqué bien factor común. Bueno, lo que me quedó dentro del corchete no es más que otra cosa que una suma. Esa suma es una serie geométrica. ¿Por qué es una serie geométrica? Porque condice con esta fórmula que está acá, que siempre la pongo y la voy a poner hasta el cansancio. 1 más q cuadrado, más q al cubo, más punto suspensivo, ¿no? Hasta q a la n menos 1. Esta suma no es otra cosa que 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Q es la razón de cambio de la serie geométrica de que tiene que ser un número real distinto de 1. Porque si llegase a ser 1, se pudre el rancho acá. Me va a quedar 1 menos 1, 0 en el denominador y dividir por 0 es una brutalidad. Imposible de dividir por 0 en álgebra. Bueno, entonces vaya la fórmula. Lo que hacemos es aplicar la fórmula en nuestro problema, en este corchete, y acá llamamos a Q, lo llamamos 1 sobre 1 más la tasa de interés. Esto sería nuestro Q. Y el n-1 sería la última potencia de la suma. En todo caso, la última potencia de esta suma, como se ve acá, es 29. Bueno, ese 29 es n-1. Si n-1 es 29, paso el 1 restando sumando, me queda n igual a 30. ¿Ok? Listo. Entonces ahora aplico el segundo miembro de la fórmula y calculo. Para eso está la fórmula. Aplico la fórmula, este de acá, donde dice Q, pongo 1 sobre 1 más la tasa de interés. Acá lo pongo todo. O sea, esto sigue siendo igual a lo que está fuera del corchete. La suma la reemplazo por esta fórmula. Me queda así. Reemplazo los valores, qué sé yo. Hago la cuenta, me ensucio un poco los dedos haciendo la cuentita con la calculadora. Y me queda esta cifra redondeada aproximadamente, por esto es el símbolo aproximado, no igual. En finanzas siempre se pone aproximado, no igual. El que pone un igual en finanzas no sabe finanzas. El igual no va. Nunca es igual exactamente. Es un aproximado lo que se da. Y este valor aproximado de este valor actual, de este préstamo, de esta deuda, no es otra cosa que 46.117,35. Sí, vienen más cifras decimales después de la coma, pero no las puse porque en realidad esas cifras que vienen después de la coma son imperceptibles o, digamos, se las considera como despreciables, entre comillas, que no son tan despreciables, no quiero entrar en filosofías, pero se toman generalmente los dos primeros dígitos decimales en forma de redondeo, donde se redondea la tercera cifra sobre la segunda, ¿no? Si la tercera cifra decimal es un 6 o un 7, un 8, un 9, se redondea uno más el que tengo adelante en la segunda cifra decimal. O sea, si acá hubiese tenido 35,8, y bueno, el 8 redondea al 5 que está acá en la segunda cifra decimal, sería 36. Bueno, ahora, si es de 5 para abajo, me hubiese quedado 3,55, no, no se redondea, 3,35 me hubiese quedado. Si hubiese quedado 3,54, quedan 35, no se redondea. Bueno, esas cuestiones de redondeo se hacen habitualmente, pero no importa. Me quedó una cifra aproximada de 46.117,35 dólares. Yo dije peso, bueno, no sé si dije peso, pero son dólares. Listo. Este es el valor actual, el valor hoy, el valor del préstamo, el valor de la deuda que tengo que cancelar. Y como me faltan 3 minutos y medio, me voy a tomar un café, me voy a relajar un poco y ver el horizonte que por lo menos me hace salir de la pesadilla financiera esta. No es ninguna pesadilla, es el mundo en que vivimos y tenemos que aceptarlo. Así que bueno, los dejo con esta imagen. Ahora voy a seguir en el próximo video, en el 121, procesando este problema y vamos a ver
cómo prosigue el mismo. Así que los invito a que repasen esto que vimos, todos los conceptos, y ahora en el 121 termino de hacer el problema, si lo llego a terminar, porque tiene su extensión, pero creo que lo voy a terminar. Así que los espero en Matemática Financiera 121 y que les sea leve. Chau, chau.